Esto es 2024. Este soy yo. Y tú, seguramente estás con un pie recargado encima del otro mientras ves este video. Ah, ¿verdad que te asustates? Hemos comenzado un nuevo año que, al menos hasta donde hemos visto, pues vaya que promete estar bastante interesante. El mundo parece que ha decidido comenzar algo loco. Y en cuanto a internet se refiere, parece que también habrá un poco de esto. Lo más reciente es lo del negrito este que hace beatbox, el cual se gastó $50,000 en una animación con su waifu, lo cual es algo surreal, pero admitámoslo, muchos haríamos lo mismo de tener el dinero suficiente. Un nuevo año significa muchas veces nuevas personas en tu vida, en tu trabajo, en la escuela, o nuevas personas ahora conectadas a internet, ya sea porque alguna empresa decidió por fin brindar servicio en una comunidad abandonada por Dios, o porque le han dejado el celular a un niño de 3 años el cual está listo para ver los mejores videos de twerking de TikTok 2024. Comenzar en algo siempre es difícil. No conoces a nadie, no sabes cómo funcionan las cosas, y en el caso particular de los internetes, que hay un montón de individuos con higiene cuestionable diciéndote normie sin que tú sepas a qué se refieren, tampoco lo mejora. Me gustaría decirte que esto mejorará en algún momento, pero no es así. Mucho menos porque muchos de quienes reciben acoso luego pasan a acosar a gente nueva. Este es un ciclo interminable. Por alguna razón Internet, o mejor dicho, sus usuarios regulares, siempre han pretendido tener ese aire de superioridad sobre los demás seres vivientes, como si saberse la trilogía de Pain Olympics y la historia de Chris Chan fueran motivo de orgullo. Y la historia que veremos el día de hoy es el mejor ejemplo de esto, pues nos introduciremos en aquel momento clave en que sería válido decir que la web se volvió normie para siempre. 1993. Esta historia es de incluso antes de que un servidor fuese siquiera planeado. Se estrenan los Animaniacs de Steven Spielberg. Doom llegará para ser la pesadilla de los padres de familia. Se estrena La niñera con Fran Drescher, el primer amor platónico de muchos, según me han dicho. La película de Fugitivo se estrenaba por todo lo alto, volviéndose un clásico inmediato. Y por alguna razón Pepsi insistía con su Pepsi Crystal, la cual había tenido opiniones mixtas el año anterior. Y esto es curioso porque algunas de estas cosas sucedieron incluso después del inicio de esta historia. Yendo unos años más atrás, en aquellos tiempos usar internet era, con toda seguridad, muchísimo más distinto de lo que conocemos hoy en día. Para empezar, la World Wide Web, o WW como más comúnmente la conocemos, si bien ya estaba existiendo desde 1990 y pujaba para un entorno muchísimo más comercial, fuera de los usos exclusivamente gubernamentales, aún no disponía de mucho por ofrecer. Gran parte de lo que verdaderamente podía considerarse navegación de usuarios comunes se encontraba en la Usenet. La Usenet, acrónimo para Users Network o red de usuarios, era la forma en la cual gente común solía intercambiar mensajes o interacciones por medio de una red de computadoras conectadas a una gran red de servidores. En su momento era vista como el ARPANET para pobres. Y el ARPANET pues era lo mismo, pero a nivel gubernamental, corporativo, ahora sí que la pura élite. Usenet, que aún existe hoy en día, y es probable que hayas visto alguna mención cuando se habla de la Deep Web, ya que por su funcionamiento permite compartir cosas de una forma mucho más privada sin estar indexada al Internet convencional, era por aquellos entonces el estándar de lo que una persona de a pie podía hacer en Internet. Y esto no era mucho, la verdad. Básicamente era intercambio de mensajes, poder opinar en algunos canales de discusión o consultar noticias. Para no enrollarme mucho en explicaciones, piensen en algo así como 4chan, solo que menos racista, pero no mucho. En aquellos entonces, usar la Usenet o Internet, como nos referiremos a partir de aquí para simplificar, era, como podrán imaginar, algo bastante complicado y lejos del alcance del público. Es decir, sí, había gente lo suficientemente burgués como para poderse financiar una computadora con conexión que se valía de línea telefónica, la cual valía cheto si alguien descolgaba el auricular. Pero fuera de eso, la mejor forma, sobre todo en Estados Unidos, de poder usar la web era gracias al servicio alojado en las universidades. Una buena universidad, con toda seguridad, disponía de un servicio de internet el cual les sería útil a sus estudiantes y personal general para poder buscar e intercambiar información. Y como por alguna razón ver cosas en una pantalla siempre ha sido terriblemente adictivo, podríamos decir que de aquí comenzaron los primeros usuarios asiduos, los cuales en aquellos entonces sería fácil comprender serían vistos como ñoños, que en lugar de ir a fiestas y tener contacto femenino, preferían intercambiarse mensajes feos a una poderosa velocidad de kilobytes. Como podemos imaginar, esta gente sería la responsable de crear algunas de las primeras comunidades en línea, ya sea para hablar de cosas importantes pertinentes a la escuela e intercambiar opiniones sobre cosas populares como series de televisión o videojuegos,
o simplemente teclear idioteces. Era, según quienes vivieron en esa época, bonitos tiempos, donde todo se sentía cercano y fácil. No obstante, había un problema, y esto era la llegada de nuevos usuarios, una especie de cataclismo que tomaba lugar año con año, más precisamente en septiembre, coincidiendo con el inicio de curso de las universidades. Los nuevos estudiantes que ingresaban a los centros de estudio comenzaban a usar la web, bien sea por requerimientos académicos o por probar algo de esa novedad computacional de la que tanto se hablaba. Estos nuevos grupos de neófitos representaban una molestia para los usuarios más experimentados, pues de repente sus foros de discusión se llenaban de personas que no sabían ni siquiera teclear una arroba y no entendían cómo funcionaba todo. Vamos, que se llenaba de normis. Pinche término todo culero como lo odio. Esto representaba un problema pasajero, pues eventualmente muchos de estos nuevos usuarios aprenderían todo lo que necesitaban y se integrarían al ecosistema listos para fastidiar a los que llegaran el próximo año, o bien pasarían de largo y seguirían con sus vidas, viendo que no tenía caso gastar su tiempo esperando 10 horas para ver viejas encueradas. Era, como digo, una situación molesta, pero tolerable, debido a la periodicidad con la que ocurría, pero todo esto cambiaría cuando una empresa concebiría la maquiavélica idea de darle acceso a Internet a todo el mundo. AOL, la empresa de servicios de Internet que seguramente muchos de quienes están en la audiencia no conozcan más allá de algunas menciones en programas noventeros, había comenzado desde 1990, cuando logró integrarse con los sistemas operativos de Microsoft de aquel entonces, una gran operación para convertirse en el proveedor número 1 de Internet de los Estados Unidos y de otros tantos países. Esto con miras a ser predominante en el incipiente mercado de las computadoras personales que poco a poco se iban haciendo cada vez más comunes. Esto lo hizo por medio de una estrategia curiosa, la cual eran los discos de registro, los cuales eran enviados gratuitamente a los hogares para que las personas pudieran probar un poco de lo que la web tenía para ofrecer. Nunca supe cómo funcionaban estas cosas. Recuerdo que en mi casa teníamos un disco de AOL rondando de un lado a otro, el cual nunca utilizamos, y cuando me di cuenta ya había caducado. ¿Se debía meter el disco? ¿Le enchufaba el cable de teléfono? Ni idea. Los discos de AOL fueron una estrategia bastante agresiva en cierta forma, pues durante gran parte de la década de los 90 representaron el 50% de la producción de discos compactos en todo el mundo. Estamos hablando de que probablemente AOL distribuyó más discos de los que podría vender cualquier cantante o grupo de ese entonces. AOL ya venía dando pequeñas muestras del software de su internet en el formato de disquetes, los cuales eran enviados a hogares donde se sabía que había computadoras. Nunca le preguntes a AOL cómo consiguió esta información. Pero sería justo en 1993, con la entrada de Janice Brandt como vicepresidenta de marketing en la compañía, que esta estrategia sería muchísimo más agresiva. Brandt encargaría una campaña de más de $250,000 de aquellos entonces, o sea, muchísimo dinero, para que se crearan miles de CDs con pruebas gratuitas de AOL, las cuales serían distribuidas de todos los modos posibles, no solo llegando a los hogares con computadoras, sino también a hogares en general, llegando también por medio de cajas de cereal, bandejas de comida durante los vuelos, en eventos multitudinarios como carreras de NASCAR o el Super Bowl, siendo ofrecidos por cadenas como Blockbuster o cualquier otra que se dedicara a la venta o renta de discos, e incluso aparecían en paquetes de Omaha Steaks, o sea, carne. Nada como comprar 1 kilo de bisteces y que venga un disco de AOL para internet gratis. Bien XD el asunto. Esto sin duda le habrá dado en su madre al medio ambiente con tantos discos invadiendo el mundo y contaminando, pues como digo, muchos llegamos a tener una de estas cosas arrumbada en la casa. Incluso se dice que, sacando cuentas, por cada nuevo cliente que obtenía AOL, se mandaban a sacar 35 discos más. Todo este asunto es relativamente desproporcionado y creo que podría dar para hablarlo en otro video. Pero para no desviarnos más, en definitiva, la estrategia de esta compañía funcionó. Internet le sonaba chino al común de las personas en aquellos tiempos, y tampoco era algo a lo cual te fueses a comprometer. Y es que, por ejemplo, la propia AOL ofrecía paquetes de 25 meses de servicio por $350, lo que para aquellos entonces no lucía tan atractivo. Los discos de prueba ofrecían la posibilidad de echarle un vistazo a la novedad durante un cierto periodo y ver si te resultaba conveniente, y como digo, esto fue así. Centrándonos en 1993, que es donde todo esto tuvo su auge, AOL ya manejaba algo así como 300,000 suscriptores a su servicio, siendo el cuarto proveedor de internet más importante de Estados Unidos. Tan solo en septiembre de ese año,
que es el centro de este video, obtuvo más de 100,000 nuevos clientes, llegando a los 400,000. Para enero de 1994 ya había rebasado los 600,000, y esta cifra no hacía más que crecer desorbitadamente. De hecho, en el artículo de Wikipedia de Janis Brandt se menciona que su estrategia elevó el número de usuarios de AOL a más de 22 millones. Bien MrBeast, la doñita. Pues bueno, regresando al tema, AOL puso de repente Internet al alcance de un montón de personas, y esto fue bueno para su negocio, pero terriblemente malo para los ñoños en sus virgocuevas. Septiembre de 1993 sería muy distinto a los septiembres anteriores. No solo había llegado un atroz número de nuevas personas a invadir sus casitas del árbol, sino que ahora eran notoriamente muchas más que de costumbre, y este número no hacía mucho más que crecer. Y no solo eso, sino que al paso del tiempo, en los meses siguientes, octubre y noviembre, lejos de lo que venía pasando con anterioridad, estos neófitos no abandonaban la web, se quedaban y se acumulaban. Eran de todas las edades, incluso tenían ya internet casero, y esto hacía imposible aleccionarlos sobre el comportamiento apropiado que debían tener. ¿Qué demonios le había hecho a AOL al pasatiempo de los ñoños? Si 4chan hubiese existido en ese tiempo, probablemente habrían intentado boicotear el asunto, pero pues no era el caso, así que no quedó más que aceptarlo, a medias. Lo que había sido hasta hace unos años un periodo ocasional donde se debía adoptar y educar a nuevas personas sobre lo que se debía hacer en línea, ahora se había convertido en algo aparentemente perpetuo. Era como si ese periodo de septiembre nunca terminara, y es por eso que el 8 de enero de 1994, Joel Furr, escritor y desarrollador de software, que era una especie de celebridad de la Usenet, acuñó el término de Eternal September para referirse a esta oleada incesante y aturdidora. Las reacciones a esto podremos resumirlas con esta bonita camiseta que dice: Internet está lleno, váyanse. Gringos intentando correr personas, eso nunca pasa. Y esto es así. Para esta gente, septiembre nunca terminó. Las cosas nunca volverían a ser iguales. Les gentrificaron el territorio. Hoy en día hay varias menciones al Eternal September, aunque no pasan de ser referencias vagas o demasiado técnicas. En realidad creo que aquí me explayé de más con la explicación y tratando de hacerla lo más comprensible posible. Encontré un videojuego que parece que toma inspiración de este suceso, pero pues no sé cómo, y la verdad no me interesó revisarlo a profundidad. Ahora bien, sería válido decir que sucesos como el Septiembre Eterno de 1993 tomaron lugar cada tanto en los años siguientes. Por ejemplo, los inicios de los 2000 también representaron una llegada masiva de personas. En el caso de nosotros los hispanos, creo que ejemplos puntuales de esto los podemos encontrar en quizás el periodo de 2007 a 2009, por ejemplo, que es cuando yo empecé a usar internet, y que el ir a cibercafés o contratar el servicio en casa se hizo algo muy común. Podríamos mencionar quizás los años de 2010 a 2012, cuando gracias a los teléfonos móviles mucha gente que no tenía computadora ahora podía conectarse. Y quizás más recientemente TikTok también ha jugado un papel importante en la multiplicación o presencia de personas nuevas en línea. Son fenómenos interesantes y que, aunque a muchos les moleste, es imposible evitar. Si tú crees que internet es algo elitista y que solo tú tienes derecho a conocer o saber ciertas cosas, anda a tocar pasto, padrino. La neta. La verdad, me enteré de este asunto mientras hacía los videos de Wikipedia del otro canal y me interesó mucho. Siento que podría expandirse más el tema, pero tampoco hay muchos recursos visuales en los cuales apoyarse, así que siento que con lo que he dicho hasta aquí se cubre perfectamente el suceso. Igual me sorprende que salvo un par de videos en inglés con muy pocas visitas, nadie se tome el tiempo de hablar de esto. Esto es historia. Como curiosidad, existe esta web que conmemora el Septiembre Eterno, donde, además de aparentemente proporcionar enlaces a comunidades de la Usenet, también se lleva un contador sobre los días que han pasado de Septiembre Eterno, los cuales van por alrededor de los 11.100, bien poquito. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Es momento de darle las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son 0, Surf Andrade, Diana Albato, JCRM Eilo, Dos Michael, The John Sustainer, Example Taco, y uno especialmente grande y especial para Adoiretmas, que nos vino a presumir que es millonario con una donación de 1,000 pesotes. Bien adinerado el carnal. Me da pena recibirlo porque pues no era necesario tanto. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una propina para el chesco. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente para conocer más historias de mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara. No.